conquista española de México. Lo que sí claramente ya no se sostiene es la idea de la conquista española de México, que es un poco el complemento de ese concepto de conquista que tenemos, ¿no? Uno, porque no fue una conquista española, porque el 99% de los combatientes que finalmente tomaron México Tenochtitlan hace 500 años eran indígenas. Y los españoles no eran más del 1% de ese ejército. Entonces, ¿por qué le atribuimos al 1% todo lo que hicieron el 99%? Bueno, ese 99% que participó en esa conflagración, conflicto, guerra, como quieramos llamarle, ¿eran grupos en rebelión o qué eran? Era una coalición interétnica que no es muy diferente históricamente a, por ejemplo, la coalición que hizo la independencia de México, que también la independencia de México fue una rebelión en que participaron pueblos indígenas, en la que participaron comunidades campesinas, en la que participaron grupos criollos. Bueno, la conquista fue una rebelión y fue una guerra en la que participaron muchos actores diferentes. En contra del Imperio Mexica. Sí, tenían, lo único que los unía, de hecho, era su rivalidad con los mexicas. Pero cada uno de ellos tenía diferentes razones. O sea, los tlaxcaltecas, por ejemplo, nunca habían sido conquistados por los mexicas. Eran los enemigos históricos de los mexicas. Llevaban 50 años de hacerse la guerra y eran como dos países. Era como una guerra como la que hubo, como la Guerra Fría que enfrentó a Estados Unidos y Rusia en el siglo XX. O sea, era una de estas guerras en que no dejaban de pelearse, pero ninguno de los dos bandos podía vencer al otro. Y eran las dos potencias. Eran, yo creo que los dos pueblos más poderosos, más militares que culturales. Creo que la potencia cultural estaba en otros lados. Y entonces los tlaxcaltecas, básicamente, cuando llegan los españoles, ven que la fuerza de los españoles puede ser la fuerza que inclina el fiel de la balanza. Y se lanzan contra los mexicas pues para deshacerse de esa rivalidad geopolítica que por otro lado a ellos no les convenía porque Tlaxcala sí llevaba la parte perdedora. Claro. No era suficiente, los mexicas no eran suficientemente fuertes para conquistar a Tlaxcala, pero sí eran suficientemente fuertes para fastidiarla sin parar. Y entonces pues, Tlaxcala se dejó que se dejaran de fastidiarla, ¿no? Entonces, si no es una conquista española, ¿qué fue? Entonces, bueno, en el caso de Tlaxcala sería la continuación de una guerra. Exacto. En el caso de los chalcas, por ejemplo, que fueron otros de los aliados, ellos sí se rebelaron porque ellos eran vasallos de los mexicas y básicamente aprovecharon la llegada de los españoles para deshacerse de esa relación. O sea, para rebelar. Ellos sí, los chalcas, los huejotzingas, los de gente de Cholula, todos ellos eran vasallos de los mexicas y entonces se rebelaron contra los mexicas. Y luego los texcocanos, la gente de Texcoco era la principal aliada de México Tenochtitlan. Así es. Era el pueblo, era el segundo pueblo más poderoso del Valle de México después de los mexicas. Y yo creo que la ciudad de Texcoco, esa sí era un centro cultural. Para que veas. El centro cultural del Valle de México probablemente fuera más la ciudad de Texcoco que la ciudad de México Tenochtitlan. Y los texcocanos básicamente lo que pasa es que su dinastía gobernante tenía dos facciones rivales. Una facción que era aliada de los mexicas y una facción que había sido desplazada del poder y que aprovechó la llegada de los españoles, uno, para sacar del poder a sus enemigos texcocanos, es decir, a la otra facción, y luego para aliarse con los españoles para derrotar a los mexicas. Ahí sí se podría decir que fueron traidores, porque eran los mejores aliados y dejaron de serlo. Claro. Los tlaxcaltecas no traicionaron a nadie porque nunca habían sido amigos de los mexicas. Así es. Y los pueblos, y por eso durante el periodo colonial, los indígenas no se consideran vencidos. O sea, la mayoría de los indígenas durante el periodo colonial no se consideran vencidos porque en realidad estaban del lado de los españoles. Ellos ganaron las guerras. Ellos conquistaron primero México Tenochtitlan y luego todo lo demás. Y muchos de ellos se consideraban vencedores, ¿no? La idea de la visión de los vencidos es una idea inventada ya en el siglo XX. ¿Y por qué se inventa esa idea de que los indígenas fueron los vencidos? Es más, aquí traigo el libro clásico, ¿no? La visión de los vencidos, ¿no? Pues creo que la contraparte, la visión de los vencidos del doctor León Portilla, que fue un libro de 1957, que ya cumplió sus 70 años y que fue un libro importantísimo en la historia mexicana y es una de las obras cumbre de la historia mexicana del siglo XX. Sin embargo, justamente ahora ya está viendo sus años, ¿no? Ya está siendo muy cuestionado porque ¿cómo puedes hablar de la visión de los vencidos cuando la mayoría de los indígenas fueron vencedores? Y a mí el error más grave de este libro me parece que don Miguel León Portilla incluyó, la visión de los vencidos básicamente es la versión mexica de la conquista. Así es. Tomada del libro 12 del Códice Florentino y tomada de los Anales de Tlatelolco, fundamentalmente. Exacto. Entonces es una narrativa mexica y en ese sentido, la narrativa mexica sí es una visión de los vencidos porque los mexicas perdieron, sin lugar a dudas, ¿no? Así es, desde su punto de vista. Desde su punto de vista, sí. Pero León Portilla incluyó en este libro
también las versiones tlaxcaltecas de la Exactamente. conquista. Y eso, a mi juicio, es un error que ya ahorita no se podría hacer. O sea, en su época eso se hacía y se aceptaba. Pero ahora, con lo que sabemos, porque ha cambiado mucho nuestro conocimiento de la conquista, ya no se puede decir eso. Los tlaxcaltecas fueron vencedores y no tienen nada que hacer en la visión de los vencidos. Entonces, yo creo que la idea de la visión de los vencidos es la contraparte de la idea de la conquista española. Exacto. Si creemos esta leyenda, que no es cierta, de que 500 españoles conquistaron a todos los indios, pues entonces todos los indios son vencidos. Y de ahí viene un dicho que los mexicanos repetimos una y otra vez como una automaldición, esa frase de cuando nos conquistaron los españoles. Exacto. Y entonces o sea, nosotros nos identificamos con los indígenas, pero los indígenas derrotados. Y todo eso es falso. O sea, ni los españoles nos conquistaron, ni nosotros somos solo indígenas, somos muchas otras cosas también. Así es. Y por otro lado, pues no todos los indígenas fueron conquistados. Entonces, a lo mejor cuando nos conquistamos a nosotros mismos, sería... Exacto. Y eso ya nos hace a nosotros también, le dejamos de echar la culpa a estos españoles A una míticos, entidad que no sé qué. externa, así Y es. más bien hablamos de lo que llevamos 500 años haciéndonos entre nosotros, españoles incluidos, porque los españoles, después de todo, llevan 500 años de estar aquí también, ¿no? Y son parte Exactamente. de nuestra cultura y de nuestra nación, la gente de origen español, como los indígenas o los...